FM. Santo Tomás, mejor conocido como el gemelo, llamado también Judas, apodado el Didimo, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, pero fue también el primero que ante el misterio de las llagas de Cristo resucitado, dio como confirmación de su fe la mejor y más conocida frase en nuestra Eucaristía: Señor mío y Dios mío. Bienvenidos a la era del nuevo católico. Soy Marlon J. Ortiz, presentador de Cristificados. Agradezco profundamente el favor de su atención. Gracias por estar en compañía de la mejor y más completa radio en la evangelización en todo el litoral atlántico, Radio San Isidro. También le mando un cordial saludo a todos los que nos están viendo a través de nuestras plataformas sociales. Quédense conmigo en este programa y hoy vamos a conocer un poco más acerca de la vida de Santo Tomás. Gracias por tu fiel sintonía. Hoy vamos a hablar de un personaje muy interesante. Un hombre que a lo largo de la historia pues ha sido conocido únicamente por su incredulidad. Y pues lamentablemente así ha sido. Santo Tomás ha sido un hombre que pues ha sido conocido más que todo por su incredulidad. Pero detrás de su incredulidad hay un fantástico y maravilloso ser humano como tú y como yo, que aunque haya estado tan cerca de Jesús, su condición humana lo hizo dudar. Así como dudas tú, así como también dudo yo. Quiero invitarte a que me llames si tienes algo que aportar a nuestro programa de hoy. Quiero darte las líneas, el 2443-2478, también al 2440-1672. ¿Quieres comunicarte? También puedes escribirme en la parte de abajo, los que están viendo a través del Facebook. Y a ustedes que nos están viendo a través de YouTube, les mando un cordial y fuerte abrazo. Gracias por el favor de su atención. Vamos a hablar de Santo Tomás y lo primero que tenemos que recalcar de este hombre es que independientemente de los 12 apóstoles de Jesús, todos estos tenían una personalidad, todos estos tenían caracteres diferentes, todos ellos tenían un diseño específico de lo que realmente eran como persona y como discípulos, también como apóstoles, personas que aprendieron a lo largo de la historia de Jesucristo porque lo tenían al lado, eran fieles testigos de lo que Jesús hacía, pero en este caso vamos a hablar precisamente de Santo Tomás. Hay algo que tienes que saber y es que su nombre, pues es, el nombre completo de él es Judas Tomás, apodado el Didimo, que pues traducido a nuestra lengua eso significa gemelo. Valga la redundancia de lo que te voy a decir, todavía no está confirmado porque no hay ningún documento certificado que certifique lo que te voy a decir, pero el apodo de él le viene porque, según teólogos, pues Santo Tomás tuvo un hermano gemelo, mucho antes de todo lo que ya nosotros bíblicamente conocemos. Pero este no es un dato exacto, ¿verdad? Pueda que pues sea cierto o sea falso, pero el apodo, según algunos teólogos, viene porque él tuvo un hermano gemelo. El lugar de nacimiento de Santo Tomás pues es en Galilea, Israel. El apodo, como ya te dije, pues le decían Didimo, que pues traducido a nuestra lengua pues es gemelo. ¿Cómo murió el apóstol? Pues el apóstol murió asesinado. Como cristianos, tú y yo tenemos dudas, y es natural tener dudas. Santo Tomás tuvo dudas. Santo Tomás fue un hombre que, estando tan cerca de Jesús, siendo él el mayor ejemplo de la fe que se tenía que tener ante Jesús, su fe le falló. Te pregunto, ¿tu fe te ha fallado alguna vez? ¿Has sentido que tu fe se ha venido abajo? Y precisamente nuestra fe se viene abajo justamente cuando estamos pasando una dificultad. Otra cosa que le quiero que le quede bien claro a usted, querido televidente y radioescucha, es que tiene que tener mucho cuidado a quien usted le hace una pregunta cuando usted tiene una duda. Hay quienes lamentablemente no nos van a hacer que nuestras dudas se disipen de forma natural. Hay quienes de repente, en vez de ayudarnos, nos pueden confundir mucho más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a quien nosotros vamos y le manifestamos nuestras dudas. Pues, ¿quién era Santo Tomás? Santo Tomás era un hombre, como te dije, los discípulos tenían carácter. Este hombre, aparte, normalmente lo conocen única y exclusivamente por su incredulidad.
pero casi no se habla de el carácter que tenía este hombre. Este hombre tenía un carácter similar al del apóstol Pedro. ¿Por qué razón? Porque este hombre era uno de esos hombres que no se quedaba nunca con la duda. Ese es el detalle de muchos cristianos de hoy. Tenemos tantas dudas y nos abocamos a personas que en vez de ayudarnos, pues nos confunden todavía más. Entonces, hermano, te quiero decir algo muy claro. No es malo que tengas dudas. Malo es que te quedes con la duda y no investigues lo que realmente pasa. Todavía nosotros los cristianos tenemos muchas dudas. Y el único que nos puede aclarar esas dudas es Jesucristo a través de su palabra y algún líder de nuestra iglesia que nos pueda ayudar. Es normal que tengamos dudas. Si tuvo dudas, Santo Tomás, que fue testigo fiel de muchos acontecimientos y milagros que Jesucristo hizo, ¿por qué tú y yo no vamos a tener dudas? Entonces es normal, de alguna manera natural, que tengamos dudas, pero tenemos que buscar la forma de disipar esas dudas. El propio Juan nos relata diversas intervenciones de Tomás que nos revelan su carácter. Quiero contarte una. Por ejemplo, el Evangelio de Juan en el capítulo 11, en el versículo 8, comenta que cuando muere el mejor amigo de Jesús, ¿quién era? Sí, Lázaro. El mejor amigo de Jesús, cuando este hombre muere, a Jesús lo andan buscando los judíos porque quieren matarlo. Entonces, es ahí donde aparece en el versículo 16 la intervención del apóstol Tomás. Dice, vamos también nosotros y muramos con él. Oigan bien, normalmente se conoce a Santo Tomás por su incredulidad, pero no se conoce por su valentía, por su fe y su confianza. ¿Se fijan? A los cristianos también la fe nos tambalea muchas veces. Pero eso no quiere decir que por eso es que nos vamos a condenar porque nuestra fe se venga abajo. No, tenemos que buscar la forma de que nuestra fe se levante, que nosotros podamos continuar y seguir adelante. Con estas palabras sencillamente vemos y entendemos el carácter que tiene Santo Tomás ante las adversidades que afectaban directamente a su maestro. ¿Qué haces tú cuando tienes una adversidad? ¿A quién te abocas? ¿A quién buscas que te dé la mejor respuesta para tus dudas? Prefigura el martirio futuro de quien desde el principio ha entregado su vida a Jesús. Desde que Jesús escoge a Santo Tomás como discípulo, automáticamente este apóstol viene y se convierte en su mano derecha prácticamente, en su sombra. Está con Jesús constantemente en cada momento, pero normalmente solo se relata de él lo que ustedes ya saben. Lamentablemente, su poca fe, su poca intervención seguramente y su incredulidad. En la última cena hay un lazo ahí donde Jesucristo, pues, él sabe que su hora ya llegó, que él tiene que partir al Padre y tiene que enfrentar todo lo que tiene que enfrentar. Hay un momento donde Jesús dice que donde él va, ellos no pueden ir. Allí también hay una intervención del apóstol Tomás. Y quiero que la vayas buscando en el Evangelio de Juan, porque el evangelista Juan es el que relata prácticamente todo lo que tiene que ver con Santo Tomás. ¿Cómo podemos conocer el camino? Porque Jesús les dice, donde yo voy ustedes no pueden venir. ¿Qué creen que le responde Jesús a Santo Tomás cuando Santo Tomás le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? El evangelista Juan relata que Jesús les respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta respuesta se la dio a Santo Tomás. ¿Por qué razón? Porque Santo Tomás se sentía el guardián de Jesús, era su maestro. Obviamente, tenía que estar pendiente de lo que aconteciera a Jesús. Casi no se habla de la valentía de Santo Tomás, pero en medio de su incredulidad, porque era un hombre lleno de muchas dudas, había amor y había valentía para su maestro, para cuidar y cubrir a su maestro. Un dato muy importante, Tomás evangelizó el sur de la India, donde se le considera el fundador de la iglesia india. Su tumba se encuentra en este país, en la Basílica de Santo Tomás en Chennai. Se le atribuye un evangelio apócrifo, el Evangelio de Tomás. Ven que la intervención de este hombre dentro de nuestra vida
tiene mucha relevancia porque su conversión, su vida ejemplar nos acerca mucho a Jesús, porque no hay una persona que sea incrédula de una o de otra forma. Todos tenemos dudas, todos de alguna manera buscamos la forma de cómo disipar nuestras dudas. El problema muchas veces es a quién nos abocamos para que nos ayude con nuestras dudas. Qué reconfortante es para nosotros ver a los mismísimos apóstoles que fueron en su vida terrena hombres tan normales como nosotros. Es tan fascinante reconocer que Santo Tomás, que Pedro, que Juan, que Bartolomé, que Andrés, que todos los discípulos fueron hombres como tú y como yo, que en medio de la dificultad tambalearon también, que en medio de la dificultad no hallaron qué hacer. ¿Te identificas con Santo Tomás? Yo estoy seguro que en algo te identificas con él. Porque aún estando en la iglesia, sirviendo al Señor, siempre tenemos dudas. Pero el detalle es aquí cómo nosotros disipamos nuestras dudas. ¿Te quedas con la duda? ¿Vas y le preguntas al sacerdote? ¿Vas y le preguntas al delegado? Yo recuerdo que yo siempre tenía muchas dudas. Y yo siempre me abocaba al delegado porque lamentablemente pues no teníamos tantos sacerdotes para nuestra comunidad, pero sí me abocaba a don Jorge Gómez, que era nuestro delegado de la palabra, y la mayor parte de mis dudas pues él me ayudó a aclararlas, porque es normal tener dudas, es normal que nuestra fe se venga abajo, pero pecado es que tu fe se venga abajo y no hagas nada para que tu fe regrese. Hablar de la fe es hablar de entrega, es hablar de confianza, es hablar de abrir el corazón. Porque la fe, hermanos, la fe es una fuerza espiritual que te hace creer cada vez más. Pero la pregunta aquí es cómo hacer que nuestra fe aumente en medio de la dificultad. Los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos cuando Jesús muere. Más adelante te voy a contar lo que dice el Evangelio de Juan cuando Jesús se les aparece a ellos y les dice, aquí estoy. Y Santo Tomás, como siempre, dice que hasta no ver, no creer. Es normal. Eso es lo que nos hace falta muchas veces a nosotros para que nuestra fe aumente. Lo que le hacía falta a Santo Tomás. Abrir el corazón, abrir la mente, abrir el espíritu. Si nosotros abrimos el corazón al amor, a la misericordia y a la fe, todas nuestras dudas se pueden disipar de forma normal. Tenemos que tener abierto el corazón para nuestro Padre Celestial, para entender las razones por las cuales nos pasan las cosas. Estoy hablándote de la fe y hace una semana más o menos yo sentí que mi fe se vino abajo, porque no recibí de Jesús lo que yo esperaba. Porque es normal que nuestra fe se venga abajo. Muchas veces estamos esperando un milagro, pero no tenemos fe. O andamos buscando al milagro, pero no andamos buscando a Jesús, el que hace los milagros. Es una completa contradicción muchas veces nuestra vida, porque estamos pasando precisamente por la dificultad. Y para que no quedara duda en Tomás ni en ningún otro, de todas las venideras generaciones, vuelve a aparecerse Jesús el Maestro y le pide su mano para que la meta en las llagas y pueda abrirse el corazón. Hermanos, necesitamos abrir el corazón para que nuestra fe pueda crecer. Nosotros somos cristianos muchas veces, pero confundimos la fe con la valentía. La valentía es una cosa, la fe es otra. Posiblemente vayan de la mano, pero la fe es la certeza de lo que no se ve bíblicamente, pero es una fuerza espiritual que te hace creer que lo imposible para ti es posible para Dios. Lo que abre el corazón de Tomás es la invitación que Jesús le hace. Esa misma invitación te quiere hacer a ti, ya me la hizo a mí. Quiere invitarte a que te acerques, a que lo veas de frente y metas tu dedo en las llagas de sus manos y metas su mano en la herida de su costado.
Jesús nos invita, hermanos, a no quedarnos únicamente con la incredulidad, sino a disipar nuestras dudas, a seguir mejorando nuestra vida, porque es normal que tengamos dudas, pero no es normal que nos quedemos con la duda. Santo Tomás no se quedó con la duda. Por eso, a raíz de su conversión, es que nace esa hermosa frase que todos los días que hay Eucaristía, usted y yo la repetimos. Señor mío y Dios mío. Qué maravilloso es eso. Saber que Santo Tomás nos inspira y hace más que todo el reconocimiento de la fe en el señorío de Jesús a través de sus misericordiosas llagas. La fe es una de las virtudes. Al final del pasaje de San Juan, Jesús dice: bienaventurados los que sin haber visto hayan creído. Hermano, no me diga que no, pero muchas veces usted y yo necesitamos ver para creer algo. Y Jesús nos dice claramente: bienaventurados los que creen sin haber visto. Yo estaba muy pequeño cuando yo escuché y leí esta lectura, pero yo dije, ¿cómo puede creer alguien en algo que no ve, que no toca, que no siente? Entonces alguien me dio una respuesta y me dijo: tú respiras y el aire no lo ves, pero si lo sientes y llega hasta tus pulmones. Eso me hizo reflexionar mucho, pero vuelvo y te repito, es normal que sientas dudas, pero no es normal que te quedes con las dudas. Santo Tomás era un hombre que ponía en tela de juicio prácticamente todo, y Jesús lo sabía. Y por esa razón, tú y yo muchas veces actuamos como Santo Tomás. Creemos, pero necesitamos pruebas. Necesitamos pruebas para creer. En este episodio de la vida de Tomás, nos enseña que cometer errores o tener defectos no es algo extraño ni ajeno a la persona humana. Lamentablemente, en nuestra sociedad, las personas únicamente nos van a catalogar por nuestro pecado, pero no van a ver lo que acontece nuestro pecado, la buena persona que eres, pero van a ver tu error. Jesús te invita a que te acerques a Él, lo veas a la cara, a los ojos, y puedas ver las llagas, puedas ver el costado de Él, y puedas creer y aumentar cada día más tu fe, así como invitó a Santo Tomás. La vida de un cristiano es caer y levantarse, y siempre con un ímpetu nuevo, inflamando el corazón con el deseo de amar más y agradar a Dios. El pecado que este hombre cometió, que era la duda y la incredulidad, no lo separó de Jesús. Al contrario, Jesús se le acercó, lo invitó y le dijo: ven, acércate. Obviamente, como todo maestro, de alguna manera regañó a su discípulo y lo llamó incrédulo. Y también así nos llama el Señor hoy. Nos dice: incrédulos, necesitan pruebas para creer en mí. ¿Y qué más pruebas quieren? Que todas las mañanas yo los despierto para que se vayan a trabajar, para que lleven a sus niños a la escuela, para que hagan sus quehaceres. Seguimos siendo incrédulos, hermano. Ponemos más nuestra fe en otras cosas y no realmente en nuestro Señor Jesucristo. No dudemos en preguntar o en manifestar a quien tenga la suficiente capacidad y prudencia de ayudarnos a esclarecer dudas o robustecer cada vez más nuestra fe. La fe es algo que constantemente tenemos que estarla fortaleciendo, porque en medio de la prueba es donde somos realmente probados. Hablaba con un amigo hoy y me decía: yo siento que ya pasé la prueba de fuego, pero todavía sigo en este caminar porque no es nada fácil lo que yo estoy pasando. Es posible que estés pasando por una dificultad muy grande y que tengas muchas dudas, que te preguntes: ¿dónde está Jesús en este momento? ¿Estará conmigo? ¿Qué estará haciendo? Yo lo necesito. Hermano, la sociedad te va a rechazar siempre por tu pecado, mas Jesús te va a recibir por lo que la sociedad te rechaza, por tu pecado. La misericordia de Jesús es infinita, no tiene fin. Y así como abrazó a Santo Tomás, así como lo llamó y lo invitó a que viera sus llagas,
así te está invitando a ti a que realmente des un paso en tu vida. No importa tu carácter, no importa tu personalidad, todos tenemos un diseño de vida, todos tenemos una forma de ver la vida, pero ante Jesús todos somos iguales. Que de eso no te quede la menor duda. Es importante que también entendamos que los discípulos de Jesús y nosotros los seres humanos de hoy, pues no somos tan indiferentes. Tú tienes dudas, tú tienes un carácter muy pesado, tú necesitas que te aclaren todo lo que sientes, todo lo que piensas, y por qué no decirlo, necesitamos realmente tener pruebas físicas realmente para creer en algo. Quiero que vayamos entrando ya en materia lo que es el Evangelio y podamos entender lo que nos dice el apóstol Juan, ya que pues él es el que nos relata realmente qué fue lo que pasó. ¿Por qué a Santo Tomás lo llaman el incrédulo? ¿Por qué lamentablemente todavía se considera un ícono de la incredulidad? Como si no fue suficiente el que Jesús le haya dicho, incrédulo, que necesitas ver para creer. Jesús, en medio de todos sus demás discípulos, le dijo, ven, acércate a mí. Y eso lo vamos a ir viendo ahorita en el Evangelio, porque quiero que vayas sacando tu Biblia y te des cuenta que lo que vamos a hablar es textualmente, o sea, es inspirada por el Espíritu Santo y fue un acto real. Quiero que cuando estemos leyendo esto, traigas a tu mente esta escena, para que puedas ponerte en los pies de Santo Tomás, de los apóstoles, y obviamente puedas entender la acción de Jesucristo. Estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en los versículos del 24 al 29. Pero antes de entrar aquí, quiero que sepas, las primeras en saber que Jesús había resucitado, ¿quiénes fueron? Sí, las mujeres cuando fueron al sepulcro. Ellas fueron las que les dijeron a los discípulos. Se resalta uno como incrédulo, pero yo les aseguro que más de alguno también dudó un poco. Porque es normal. Llegan unas mujeres que vienen del cementerio y dicen que el templo está vacío. ¿Qué puedes pensar? Que se robaron el cuerpo, que ya no está ahí. Pocos creyeron lo que estas mujeres dijeron y las mujeres creyeron porque un ángel del cielo les dijo, porque buscan entre los muertos al que vive. Muchas veces andamos buscando a Jesús en el lugar incorrecto. Es por esa razón que tenemos tantas dudas. Así que, ¿ya encontraste el Evangelio de Juan? En el capítulo 20, en el versículo 24. Vamos a empezar con los dos primeros. El versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. La pregunta aquí es, ¿dónde andaba Santo Tomás? Te voy a contestar. Andaban huyendo porque como Jesús había muerto, los discípulos temblaban de miedo. Entonces, estaban encerrados en X lugar, pero Santo Tomás tenía tantas dudas que él, por su propia cuenta, andaba viendo dónde encontrar esas respuestas. Seguimos en el versículo 25, dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él dijo, si no veré en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Óigame, no es fácil convencer a alguien cuando está errado en creer en su propia ideología. Santo Tomás necesitaba pruebas físicas palpables para creer lo que sus demás amigos o hermanos le decían. Muchas veces usted puede estar en la iglesia y le puede estar diciendo a un hermano, hermano, tenga fe que el Señor le va a proveer. Usted mientras no vea la comida en su casa, usted no cree. Usted puede tener una necesidad. Pueden estar unos hermanos orando por usted. Le pueden decir, el Señor le va a responder su petición. Pero usted mientras no mira, no cree. Mientras no tenga lo que necesita, lamentablemente no cree. Y es que eso es normal. Quiero saludar a mis amigos que nos están viendo en Facebook. Dice Miguel Cruz,
Saludos Marlon, excelente programa. Gracias, don Miguel, un fuerte abrazo a usted. Nos escribe, pienso que la decisión es clave para tener fe y creer. Los santos tomaron esa decisión que los llevó al camino de santidad. La decisión de menguar y negarse a sí mismo. Por supuesto, es necesario que menguemos a nosotros mismos para que quien realmente resalte de todos nosotros sea Jesús. Ser un ejemplo de que gracias a la misericordia y la fe de Jesús es que nuestra fe está cada vez más. Me sigue escribiendo mi hermano Miguel y dice, saludame a los del grupo 6 de Camino. Mis queridos hermanos de Camino del grupo número 6, les manda un cordial saludo a nuestro hermano Miguel Cruz. Es un verdadero ejemplo de seguir, es una persona cristificada y en el nombre de Jesús yo le sigo motivando a seguir porque me encanta cómo hace lo que Dios quiere que usted haga. Y tenemos mucho que aprender, por eso es que traemos estos personajes bíblicos para seguir mejorando nuestra condición humana. Así que pues en el otro segmento de Cristificados vamos a seguir leyendo el Evangelio. Por favor, quédate con Cristificados. Agradezco profundamente el favor de tu atención y gracias por estar en Cristificados.